Shalom. Bueno, bendito sea nuestro amado Yahweh que nos regala un día más de reposo, que nos permite reunirnos por este medio a la distancia. Es lo que Él ha planificado para este tiempo final. Quiero como siempre saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos que nos acompañan también en todas las partes del mundo. Que nuestro amado Yahweh les bendiga a todos grandemente, que Él sea en nosotros cada día abriéndonos más y más el entendimiento para poder entender ese gran conocimiento que Él nos regala en este tiempo final. Hermanos, un día más que el Eterno pues nos permite, nos regala la vida, y pues vamos a continuar con las enseñanzas del Mesías. En el Shabbat pasado estuvimos viendo Matillahu capítulo 13, estuvimos viendo las parábolas del Mesías, unas parábolas fascinantes, donde por medio de las parábolas el mismo Mesías nos hablaba de la situación de las dos simientes, de la simiente del Todopoderoso y de la raza del maligno. Puntos importantes, hermanos, para poder comprender prácticamente que toda la escritura. Eh, Como me preguntaba un hermano, nuestro hermano Leonardo, él es de México, le mando un saludo especial a nuestro hermano Leonardo. Él se reúne con su esposa y 7 personas más en su casa. Que nuestro amado Yahweh le bendiga grandemente a nuestro hermano allá en la Ciudad de México. El hermano me preguntaba que esa buena tierra da fruto al 30, al 70 y al 100. Y así es, hermano, en cada uno de nosotros dará ese fruto. Por eso nosotros compartamos el mensaje del reino a nuestros familiares, a nuestros amigos, que quizás en el momento ellos no lo van a aceptar o no lo van a entender, pero la semilla va a quedar ahí, en los corazones. Y si ellos son buena tierra, hermanos, ese corazón dará fruto y dará fruto en su momento. Y eso lo hará pues Yahweh, ¿no? Porque Yahweh es quien conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces sí es bueno, hermanos, nosotros compartir las enseñanzas, todas las enseñanzas que estamos presentando cada día de reposo, hermanos, compartámoslas, escuchémoslas, pero compartámoslas, hablemosles a nuestros amigos, a nuestros familiares, de este maravilloso reino que nuestro amado Elohim nos ha permitido vivir y disfrutar por medio de este gran mensaje que se nos está presentando en este tiempo final. Pues para esta hora, hermano, vamos a continuar entonces con el libro de Mateo, al que llamamos Mateo, que su nombre en hebreo es Matillahu. Vamos a estar estudiando hoy con la ayuda del Todopoderoso el capítulo 14. Estoy un poquito afectado a la garganta, hermanos. Aquí en la península de la Florida ha estado el frío un poco fuerte. En el día hace un calor impresionante, entonces, bueno, nos quieren molestar hasta con el clima, pero el Eterno es quien nos guarda y nos protege todo el tiempo. Y aquí seguiremos, hermanos, presentando su palabra, presentando su gran verdad, hasta que Él nos dé las fuerzas para hacerlo. Entonces, hermanos, pues nos sobra pedirle al Todopoderoso, a nuestro amado Yahweh, que Él sea hablándonos en esta hora, que no sean mis palabras, sino sean sus palabras en mi boca, que Él sea dándonos la instrucción, que Él sea enseñándonos y mostrándonos esa gran verdad de la cual pues hoy todos somos partícipes. Entonces pues todo se lo pedimos a Él en el nombre pues de nuestro amado gran Rey y Adón Yeshua. Entonces continuamos con la enseñanza del Mesías. Vamos a empezar con el verso número 1. Acá en este capítulo, hermanos, Yeshua nos va, o Matillahu, porque Mateo es el que nos está narrando lo que sucedió hace 2000 años. Él nos va a narrar el suceso de la muerte de Yohanan, al que llaman Juan el Bautista, que su nombre original es Yohanan. Nos va a narrar pues cómo fue su muerte y qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues muchos aspectos y muchas características de la raza del maligno y pues de la simiente del Todopoderoso. Comencemos, hermanos. Versículo número 1. Por aquel tiempo, Herodes, el gobernador regional, oyó hablar de la fama de Yeshua. Claro, nuestro amado Yeshua empezó a coger muchísima fama con todos pues, los milagros y los prodigios que estaba haciendo en ese tiempo. Y dijo a sus sirvientes: este debe ser Yohanan, el que sumerge en agua. Él ha sido levantado de los muertos,
Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. O sea, él pensaba que es que Yohanan se había levantado entre los muertos y que por eso en nuestro amado Yeshua estaban estos poderes actuando. Verso 3. Es que Herodes había arrestado a Yohanan, le había encarcelado y echado en prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Por causa de la mujer de su hermano Felipe, que se llamaba Herodías, fue que él puso en la cárcel a nuestro hermano Yohanan, a Juan el inmersor. Lo puso en la cárcel por causa de qué, y nos va a contar por qué. Acá dice el verso 4, nos va a decir por qué. Porque Yohanan había dicho a Herodes, la tienes a ella por mujer y así violas la Torá. ¿Y por qué estaba violando Herodes la Torá? Porque tenía a la esposa de su hermano. Estaba cometiendo adulterio, hermanos. Porque su hermano estaba vivo. Su hermano Felipe vivía. Y él tomó la esposa de él. Se la quitó. Por lo tanto, él estaba cometiendo adulterio. Y eso no le era permitido. Eso no le era permitido porque la Torá claramente lo dice, hermanos. Que una persona, siempre y cuando las personas estén casadas, no se pueden juntar. Porque eso es adulterio. Eso es clarísimo. La instrucción es clarísima. Y claro, como Herodes sabía que lo estaba cometiendo, Herodes sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba actuando mal, por ese motivo no quería a Yohanan. Por ese motivo quería destruirlo. Dice el verso 5. Herodes quería matar a Yohanan. ¿Sí ven, hermanos? Si lo quería matar no era porque Herodes tuviera un buen corazón, ¿no? Sino era porque Herodes pues pertenecía a esa raza, hermanos. Era un ser malo, un ser perverso. Puesto en el gobierno pues por el maligno. Pero tenía miedo de la gente, porque todos creían que Yohanan era un profeta. El tipo tras de malvado o cobarde, porque así son. Esas son características de esa simiente, de esa raza, que tras de que son asesinos, son cobardes, hermanos. Entonces, él tenía temor de llegar a hacerle daño a Yohanan porque él sabía que el pueblo como tal veía a Yohanan como un profeta y lo veían bien, porque indiscutiblemente que Yohanan lo era. Sigue diciendo el verso 6. Sin embargo, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a danzar delante de los invitados y complació tanto a Herodes que éste prometió bajo juramento darle cualquier cosa que ella pidiera. Entonces aquí vemos como la hija de esta mujer que no era su esposa, que era la esposa de su hermano, empezó a danzar para él y para los invitados. Y eso le agradó mucho a este personaje, a este rey, a Herodes. Y entonces él le hace un juramento de que él le daría lo que ella le pidiera. Dice el verso 8. Entonces ella, aconsejada por su madre, le dijo. ¿Quién la aconsejó? La mamá. Y vamos a ver la mamá qué fue lo que le dijo que le pidiera a Herodes. Dame en un plato la cabeza de Yohanan, el que sumerge en agua. Mire lo que le está pidiendo, hermanos. Mire lo que estaba pidiendo. La cabeza del profeta en un plato. ¿Acaso eso lo pediría un hijo del Eterno? No, hermanos. No, hermanos. Y esto que estaba pidiendo esta mujer, lo estaba pidiendo por consejo de su madre, porque eran de esa línea. La línea del maligno siempre busca la destrucción de la humanidad del Eterno. Y siempre buscan la destrucción de una manera bárbara. En este caso, quitándole la cabeza. Que en ese tiempo el tener la cabeza de un enemigo era un gran triunfo. Era un gran triunfo, hermanos. Entonces lo que ella quería era eso, tener ese gran triunfo. De que ella pensaba que matando a Yohanan, ya, se iba a acabar toda la situación, entonces no iba a pasar nada. Pero por el contrario, lo que se trajo fue más juicio delante del Todopoderoso. Porque cometió un asesinato. Y su hija fue participante del asesinato y Herodes también. Dice el verso 9. Acá dice que, en esta versión dice que esto entristeció mucho al rey, pero
en otra versión dice que esto desagradó al rey. Yo me voy más por esa versión. No creo que haya entristecido a Herodes, no. Yo creo que no le agradó mucho lo que la niña le estaba pidiendo, lo que esta muchacha le estaba pidiendo. Pero como había hecho un juramento en presencia de los invitados, ordenó que su deseo fuera cumplido. O sea, pero no es que al rey le haya entristecido, ay no, qué pesar, ¿cómo quería el rey a Johanán? No, hermanos, no. Quizás no le agradó por lo que le estaba pidiendo esta muchacha, que le estaba pidiendo algo que era el liderazgo de él y de autonomía de él como rey. Pero como él lo prometió y todos escucharon y la promesa de un rey en ese momento, hermanos, era la última palabra. Entonces, él tenía que cumplir. Él tenía que cumplir lo que él había dicho, que le iba a dar a ella lo que le pidiera. Entonces ordenó que mandaran a decapitar a Johanán. Pero estoy seguro que nunca le entristeció, hermanos, porque él nunca quiso a Johanán. Ahí vemos lo que en unos versos atrás dice, que por lo que Johanán le decía que él estaba cometiendo pecado, teniendo a la esposa de su hermano, porque estaba cometiendo adulterio, entonces por eso él quería matarlo. O sea, entonces no era que lo quería mucho. Sigue diciendo el verso 10. Ordenó pues decapitar a Johanán en la cárcel. Verso 11. La cabeza fue traída en un plato a la muchacha y ella se la dio a su madre. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y nuestro amado Yahweh juzgará por eso. Y juzgará por todas las muertes que se han cometido tan injustamente desde el principio. Porque empezó don Caín cuando le quitó la vida a Abel. Y quién sabe de qué manera lo habrá matado, hermanos, allá en el campo. Pero le quitó la vida, lo asesinó. Asesinó a su propio hermano. Entonces, eso es como una característica de ellos, de que son sanguinarios, que son asesinos. Por eso, hermanos, nosotros estamos en contra de todo ese tipo de terrorismo y de violencia que ellos planifican para destruir a la humanidad. Verso 12. Los talmidín de Johanán, o sea, los discípulos de Johanán, vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Después fueron y avisaron a Yeshua. Acá vemos que los talmidín de Johanán, porque Johanán tenía sus talmidín también, tenía sus seguidores, sus discípulos, que así es como los mal han llamado, vinieron y tomaron su cuerpo después de que había sido decapitado y lo enterraron. O sea, no es como por ahí hay religiones que se han inventado cosas extrañas, que el cuerpo no sé qué hicieron con el cuerpo. Bueno, cada vez se inventan cosas más raras. Pero aquí claramente nos está narrando Mateo que el cuerpo de él fue sepultado. Dice, bueno, seguimos leyendo el verso 13. Entonces aquí vienen a contarle a Yeshua. Cuando Yeshua recibió la noticia, se fue de allí, en su bote, para estar solo en un lugar desierto. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirle por tierra. O sea, Yeshua se quiso apartar de eso porque claro, yo imagino que a Yeshua le molestó esa situación. Y él se quiso apartar, alejarse de esa situación, alejarse de eso. Pero mucha gente lo siguió por tierra. Él en su bote, por el río, por donde fuera, por el lago, y mucha gente lo siguió por tierra. Verso 14. Al llegar a la orilla, vio una enorme multitud. Imagínense, hermanos, una enorme multitud. O sea que a él no se lo seguían por ahí 3 o 4 payasos. No, hermanos, a él lo seguía mucha gente. Porque la oveja del pueblo de Israel es mucha. Es mucha, hermanos. Y aunque en medio de las ovejas estaban también metidos los lobos, eran malas ovejas. Eran malas ovejas, hermanos. Y buscaban el beneficio del Todopoderoso porque sabían que el reino de Elohim estaba sobre la tierra. Vio una enorme multitud. Entonces, lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Imagínate tan hermoso nuestro amado Yeshua, dándole siempre el beneficio a su pueblo, a sus escogidos, a Israel, a esa oveja perdida. Siempre, hermanos, el beneficio será para su pueblo. Siempre, siempre. Yeshua sanaba a la oveja perdida del pueblo de Israel. A ellos era que él les daba el beneficio. Y tenía compasión de ellos, los amaba de una manera maravillosa. Sigue diciendo el verso 15. Cuando se acercaba la noche, vinieron a él los talmidín y le dijeron,
Este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. Vamos a ver qué les contestó Yeshua. Pero Yeshua respondió, ellos no necesitan retirarse. ¡Qué tremendo! Denles ustedes de comer. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Y esto va a ser profético, porque esto va a ser para nosotros también, hermanos. Va a llegar un momento en que van a haber multitudes a las que tendremos que darles de comer. Y no solamente de comer la Torá, hermanos, de comer el alimento espiritual, sino también de comer físico. Y el Eterno nos utilizará para hacer grandes cosas. Y eso no está lejos. Nada de esto está lejos, hermanos. Nosotros lo vamos a vivir antes y quizás en la gran tribulación. Yo creo que antes también lo vamos a vivir en gran manera, porque la palabra se cumplirá y la palabra es clara, hermano, y vendrán muchos preguntando por este camino y pidiendo el alimento espiritual, que es la Torá, y pidiendo también alimento, porque quizás en esos momentos, hermanos, el alimento va a escasear, y ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, que ejecutar en nosotros el poder del Todopoderoso. Vamos a ver qué hizo Yeshua. Dice el verso 17, ahí les dijo a que le dieran ellos de comer. Ellos dijeron, todo lo que tenemos con nosotros, miren lo curioso, hermanos, ¿qué tenían con ellos? Son 5 panes y 2 peces. Este verso 17 es maravilloso, hermanos. 5 panes que representan la Torá. Porque la Torá, hermanos, que existía en ese momento, era los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá, y los profetas, juntamente con los salmos y los jueces. Entonces, qué curioso, que solo tenían 5 panes, y el pan es la Torá. El pan, hermano, es la representación de la Torá, que es el mismo Yeshua, porque él dice que el pan descendió del cielo, refiriéndose a él. Entonces, nada es casualidad, hermanos, nada es casualidad que hubieran tenido exactamente 5 panes y 2 peces. 2 peces, hermanos, representando a las 2 casas, representando a la casa del norte y a la casa del sur, representando a Israel y a Judá. 2 peces. Nosotros siempre hemos sido representados por él por peces. Acuérdense en el capítulo anterior donde él dice que también el reino de Elohim es como esos pescadores que van y tiran la red, y en la red entran toda clase de peces, vienen a la orilla y entonces ponen en canastas ponen a los peces que son buenos de alimento, y a los otros que no son de alimento los ponen aparte, los echan, los botan porque no son de alimento. Y es exactamente la misma representación, hermanos. 2 peces representando a las 2 casas. A la casa de Judá y a la casa de Efraín. A la casa del norte y a la casa del sur, hermanos. Porque esas 2 casas van a estar en la mano del Todopoderoso, unidas en este tiempo final. Porque son 12 tribus, hermanos, que representan un pueblo llamado Israel. Esas 2 varas unidas en la mano del Todopoderoso en este tiempo final. Y no es casualidad, hermanos, que ellos tuvieran 2 peces y 5 panes representando la Torá. Sigue diciendo el verso 18. Él dijo, tráiganlos aquí, o sea que le trajeran ahí los 5 panes y los peces. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo pronunció una barajub, o sea, Baru Ata Yahweh Eloheinu. Así empezó a orar. Empezó a orar, hermanos, empezó a orar dándole gracias al Todopoderoso por los alimentos, para que el Todopoderoso los bendijera, que es lo que nosotros hacemos, hermanos. Cada vez que tomamos los alimentos, oramos, dándole gracias al Todopoderoso por nuestros alimentos, para que siempre haya alimento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Siempre oramos por el alimento. Cuando nos reunimos en Shabbat, oramos cuando partimos el pan. Dice los Hechos de los Apóstoles que ellos se reunían, se congregaban
y partían el pan y oraban. Eso es bonito, hermanos, esto es hermoso. Entonces, Yeshua nos muestra lo que él hizo. Y nosotros también en algún momento, hermanos, nos va a tocar quizás hacerlo. Cuando se acabe el alimento de en cierta manera, hermanos, y nos toque pedirle al Eterno que lo multiplique. Y el Eterno lo hará, porque Él nos ha dado el poder para hacerlo. Y eso se tiene que activar en algún momento determinado en todos sus servidores, hermanos. Porque nosotros no somos diferentes a los talmidín de hace 2000 años, hermanos. Es el mismo Elohim, es el mismo Ruach que operó en ellos, que operó en los profetas antes que ellos, el que está operando en nosotros en este tiempo final. Amén. Dice, entonces pronunció una oración, una barajut. Después partió los panes y los dio a los talmidín, que los dieron a la gente. Ustedes se dan cuenta que cuando nos reunimos en Shabbat, partimos el pan y lo damos a los hermanos. O sea, hacemos exactamente lo mismo que Yeshua nos enseñó a hacer. Porque ninguno de nosotros nació allá, hermanos, en Israel, en Jerusalén, ni crecimos bajo las costumbres de un pueblo y bajo la Torá. No, hermanos, nosotros somos ese Efraín que él ha llamado en este tiempo final. Y dejamos de ser esos gentiles y nos convertimos en escogidos, en pueblo del Todopoderoso, cuando entramos en estos deliciosos pactos y empezamos a disfrutar, hermanos, del beneficio de recibir este maná, este pan de vida que es su bendita Torá. ¿Amén? Bueno, hermanos, los que me escuchan allá digan amén. Dice el verso 20. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes. ¿Y cuántos sobraron? Y con ellos llenaron 12 canastas. Tampoco es casualidad, hermanos. Todos comieron y eran unas multitudes inmensas. Ya nos va a decir más o menos cuántos eran. Hermanos, y todos comieron del pan. Y sobraron 12 canastas, representando a las 12 tribus de Israel. Bendito sea nuestro amado Yahweh, Rey sublime, que nos permite comprender cada situación que sucedió hace 2000 años, porque no sucedían las cosas porque sí, hermanos. Todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. En cada situación que vivió el Mesías, todo tenemos que escudriñarlo, indagarlo, revisarlo, porque ahí, hermanos, está el propósito. Y miren que no es casualidad, sobraron 12 canastas repletas que representan, hermanos, a las 12 tribus de Israel. Y para este tiempo final, claramente, el Eterno nos habla en el libro de Apocalipsis que vendrán 12,000 de cada tribu. Y no estarán por ahí, no, estarán en canastas, hermanos, porque seremos recogidos. Bendito sea nuestro amado Elohim. Sigue diciendo el verso 21. Todos los que comieron fueron unos 5,000 hombres. ¡Wow! Sin contar las mujeres y los niños. O sea que habían por lo menos unas 20,000 personas, hermanos. Y por poquito. Porque si solo está hablando que habían 5,000 hombres sin contar a las mujeres, póngale, entre mujeres siempre van a haber más mujeres que hombres. Y con niños y todo, entre 20 y 25,000 personas habían ahí divinamente. Y todos comieron, hermanos. Todos comieron del maná. Todos comieron de esos 5 panes que representan la Torá, hermanos. Bendito sea nuestro amado Elohim. Qué hermoso ver este maravilloso milagro que hace 2000 años hizo nuestro amado Mesías. Y ver cómo todo es presentado para que nosotros veamos con esos ojos, hermanos, de verdad, de realidad. Y disfrutemos de lo maravilloso de este reino. De este gran mensaje que está siendo proclamado en este tiempo final. Sigue diciendo el verso 22. Inmediatamente hizo que sus talmidín subieran a un bote para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. O sea, nuestro amado Yeshua se quedó con todas esas multitudes despidiéndolos. Bueno, tan bonito, ¿no? Qué hermoso, como era tan dado nuestro amado Mesías a las personas.
Qué hermoso y qué gran ejemplo, ¿no? Para todos nosotros. Los que queremos ser servidores de Él en este tiempo final, tenemos que ser así, hermanos, dados en amor a las personas, dados en amor a la oveja del pueblo de Israel, como esos servidores todo el tiempo para ellos. Entonces Yeshua les dijo a sus talmidín que se fueran ellos adelante en el bote y él se quedó despidiendo a las multitudes. Verso 23. Cuando hubo despedido a la gente, subió a un monte. ¿A qué subió a ese monte? Para orar a solas. Y si ven, hermanos, que él nos enseña, y en el capítulo 8 o 9, si no estoy mal, del mismo libro de Mateo, él nos enseña a orar. Y dice que cuando queramos orar y tener esa comunión con el Todopoderoso, con nuestro amado Elohim, con nuestro Padre Celestial, vayamos en nuestra casa, a nuestro cuarto y nos metamos allá en lo secreto, a solas con el Todopoderoso. Y así se fue él a solas, allá solito, subió al monte a orar a solas. Qué lindo. Sigue diciendo. La noche vino, o sea que imagino que eso fue como por la tarde, despidió a la gente, todo el cuento, subió por allá al monte, se quedó él por allá orando y llegó la noche. Y él estaba allí solo. Pues yo imagino a nuestro amado Mesías allá con el Padre hablando, glorificándolo, bueno, haciendo todas cosas maravillosas que lástima que no se fue alguien con él para que nos hubieran contado. Bendito sea Elohim. Verso 24. En este momento ya el bote estaba a bastantes millas de la orilla, batallando con un viento contrario y un mar enfurecido. O sea, el agua estaba como muy fastidiosita y había como vientos, estaba la situación como una tempestad, ¿no? ¿Y quién sería el que estaría presentándole esa tempestad a los pobres talmidín que estaban sin su Mesías en ese bote? ¿Quién sería, hermanos? El que estaba por ahí molestándoles, mandándoles tempestad y fastidiándolos. Porque es que él tiene nombre propio, o sea, siempre aparece en escena el maligno, queriendo fastidiar, queriendo molestar, queriendo hacernos ver las cosas difíciles con gran tempestad. Pero nosotros tenemos que tener claro que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y venga la tempestad que venga, hermanos, nuestro bote no se va a hundir. Porque el que pilotea nuestro bote es Yeshua y Él está con nosotros de día y de noche. ¿Amén? Bueno, amén. Dice el verso 25. Alrededor de las 4 de la mañana, que es como la cuarta vigilia, Él vino hacia ellos. ¿Y cómo vino? Vamos a ver cómo vino nuestro amado Mesías hacia ellos, porque si no había más botes, ¿cómo vino? Caminando sobre el agua del lago. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Y eso lo puede hacer un ser humano normal? No, hermanos. Eso solamente lo podía hacer Él, que era el Hijo del Todopoderoso, que era el Hijo de nuestro amado Elohim, el Hijo verdadero, el Hijo puro y verdadero, engendrado desde el principio de todas las cosas, como lo narra Shaul. Es maravilloso, hermanos, y él venía caminando sobre las aguas. Y esto mismo había sucedido en el Tanakh. En el libro de Daniel vemos como él también vino caminando sobre las aguas a Daniel. Eso es maravilloso, hermanos. Cuando tengan tiempo, léanlo. Daniel capítulo 10. Sigue diciendo el verso 26. Cuando sus talmidín le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. Pues cómo no, imagínense en ese susto tan macho, hermanos. ¿Y qué decían? Es un fantasma, dijeron, gritando con temor. Claro, pues imagínense en ese susto tan tremendo ver al Mesías caminando sobre las aguas. Pero lo más impresionante que me parece a mí es que ellos, después de ver lo que acababa de pasar ese día o el día anterior en la tarde, como él había multiplicado esos panes y habían comido todas esas personas con esos peces, ¿cómo es que ahora se van a impresionar de por qué él viene caminando sobre las aguas? O sea, todavía no entendían, todavía no comprendían quién estaba con ellos. Parecía que todavía no lo entendían, hermanos, porque se asustaron, pero es normal que se hubieran asustado. Verso 27. Pero al momento Yeshua les habló y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Imagínense en eso.
el Yod Hei Bad Hei, soy yo. Así le dijo Yahweh a Moshe desde la zarza. Cuando él le preguntó cuál es tu nombre, él le dijo que él era el Yod Hei Bad Hei. O sea que yo soy, yo seré, porque está diciéndole que él era, él es y él será, el yo soy. Y aquí Yeshua les está diciendo que no tuvieran miedo, que tuvieran ánimo, que era él, que era el mismo, que era el Mesías, que no sintieran temor. Verso 28. Entonces Kefa le llamó, Adón, si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. O sea, Kefa dudongo. Y le pide que si es él, entonces que ordene que él fuera, porque Kefa sabía que si él ordenaba, él podía ir caminando hasta donde estaba Yeshua en el agua. Verso 29. Yeshua que le dijo, ven. Inmediatamente Yeshua le dijo, ven Kefa, ven caminando sobre las aguas. O sea, que ya Yeshua le iba a dar permiso a Kefa que caminara también sobre las aguas si tenía emuná, si tenía confianza en él, se lo iba a permitir. Vamos a ver qué pasó. Le dijo Yeshua. Así que Kefa bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. O sea, él empezó a caminar. Verso 30. Pero al notar la fuerza del viento, claro, porque había tempestad, tuvo temor y cuando empezó a hundirse, gritó, Adón, sálvame. Le faltó emuná, hermanos. Les faltaba emuná a todos ellos. Y a Kefa le faltó emuná en ese momento, le faltó esa confianza en el Todopoderoso, le faltó esa confianza en su Adón, en su Mesías. Y a nosotros también, hermano, nos tiene que, no tenemos que sentir desconfianza en nuestras situaciones, en nuestras adversidades. Aunque veamos esa tempestad que se levanta, hermanos, Él está con nosotros. Y tenemos que tener esa convicción total en esa emuná. Porque ya somos obedientes a la palabra. Ahora tenemos que complementar con la confianza, que significa también la palabra emuná, que es la confianza plena en Él, pero una confianza plena. Y vamos a ver que el mismo Yeshua nos lo dice, verso 31. Yeshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo, qué poca confianza o qué poca emuná. ¿Por qué dudaste? ¿Sí ven, hermanos? ¿Sí ven? Él dudó. Y por causa de haber dudado, por causa de no haber tenido emuná, fue que se empezó a hundir. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir. Por no tener la emuná, esa confianza en Él, vemos como que nos hundimos y como que no hay salida. Pero Él viene y extiende su brazo, su mano poderosa y nos levanta y nos afirma y nos demuestra que está con nosotros de día y de noche. Qué maravilloso, hermanos. Verso 32. Cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento. Pues imagínense, Yeshua ordenó que se calmaran las tempestades, o sea, todo quedó tranquilito. Verso 33. Y los que estaban en el bote, ¿qué hicieron los que estaban en el bote, hermanos? A mí me encanta este verso 33. ¿Qué hicieron? Se postraron de rodillas. ¡Wow! Delante de Yeshua. ¿Y qué dijeron después de que estaban postrados de rodillas? Que a mí la Torá me dice que nadie puede doblar sus rodillas, a no ser que sea a Elohim, al Todopoderoso. Y aquí ellos estaban doblando sus rodillas delante de Yeshua, porque es que Él es el Hijo, hermanos, del Todopoderoso. No es Yahweh Padre, no es nuestro Padre Celestial, no es el mismo, como enseñan por ahí varios grupos mesiánicos que están errados, que tienen todavía escarchas en sus ojos. No, Él no es el mismo Yahweh, es el Hijo de nuestro amado Elohim. Y claramente nuestro amado Elohim ordena que a su Hijo se le debe dar también la honra, la gloria y la alabanza. Eso lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Entonces, claro que estaban haciendo bien, estaban arrodillando ante el Adón y nosotros doblaremos nuestras rodillas ante Él. Y la Escritura dice que los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, doblarán sus rodillas ante el Rey Yeshua. Entonces, ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué exclamaron? En verdad que este es el verso que tienen que leer
todos esos grupos mesiánicos que no lo han leído. En verdad tú eres el hijo de Yahweh. No le dijeron, en verdad tú eres Yahweh. Eso no dijeron. No, no, no. Le dijeron, en verdad tú eres el hijo, el verdadero hijo de Yahweh. Y una declaración correcta, porque Yeshua es el hijo del Elohim viviente. O sea, eso está correcto, correctísimo. Qué hermoso verso, hermanos. Y un verso para presentarles a todos los hermanos de los grupos mesiánicos que dicen que Yeshua es el mismo Yahweh. Acá nomás en un solo verso. Ellos sí doblaron sus rodillas ante él, sí, pero lo reconocieron como el hijo de Yahweh, como el hijo. Bendito sea nuestro amado Yahweh que nos permite a nosotros en este tiempo final comprender su bendita palabra. Amén. Ahora continuamos nosotros con el verso 34, que se me mueve el computador. Cuando ya habían cruzado, llegaron a la tierra de Ginosa, y la gente del lugar le reconoció. La noticia se extendió por toda la región. Le trajeron todos los que estaban enfermos. Siempre que él llegaba a algún lugar, hermanos, lo primero que la gente hacía era traerle a todas las personas que estaban llenas de enfermedades. Que yo imagino que eran muchos, hermanos. Eran muchos. Los que estaban siendo atormentados por demonios, los que estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Eran muchos, hermanos. Y claro, como ya él tenía fama, ya la fama de Yeshua por todas las regiones, pues claro, hermanos, empezó a crecer porque me imagino el vecino contándole al otro, no, que hay un hombre que está haciendo sanidades, milagros, es impresionante. Y claro, la fama de él empezó a coger fuerza. Y claro, inmediatamente lo reconocieron en esa región, vinieron y le trajeron pues a las personas que tenían necesidad. Y vamos a ver qué hizo Yeshua, verso 36. Ellos le rogaban que les dejara tocar tan solo los tzitzot, o sea, los cordoncitos blancos con el hilo azul, de su talit. O sea que Yeshua lo tenía puesto en las 4 puntas de su talit, como nuestros hermanos. Yeshua utilizaba un talit porque Yeshua era judío. Yeshua nació como judío, por lo tanto se vestía como judío, porque era la única tribu que había, hermanos. Y se colocaba un talit, pero no los talit que hoy nos presenta el judaísmo, donde está involucrado el sionismo. No, era un talit blanco, hermanos. Era un talit blanco, quizás con una línea azul, porque la línea azul representa muchas cosas para el Eterno. Miren que el mismo Eterno les manda en los tzitzot que pongan unos hilos blancos y un hilo azul. Entonces, además que hay algo hermoso, que en algún momento nuestro hermano Marcelo Espinosa nos va a ampliar este tema con respecto a los talit, que sería muy bueno que nuestro hermano Marcelo Espinosa nos ampliara un poco más con respecto a los talit que hoy se están utilizando en medio de los grupos mesiánicos. Y talit que vienen con la estrella esa falsa de David, que eso no tiene nada que ver con nosotros, hermanos, o la bandera de Israel, que tiene una estrella ahí que era que David, eso no es cierto. Esa estrella, hermanos, es totalmente de Malok, eso es, todo tiene que ver con el maligno, hermano, todo lo ha corrompido el maligno, aún los talit. Entonces, es interesante que en algún momento nuestro hermano Marcelo Espinosa nos regale un poco más del conocimiento con respecto a este tema, que muchos hermanos me lo han preguntado y sería muy bueno que lo presentáramos, hermano Marcelo. Y pues hermanos, ellos decían, dice, de su talit, y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Imaginen, solo con tocar el borde de su talit quedaban sanas las personas. Qué maravillosa emuná, ¿no? Y todos los que lo tocaban, hermanos, estoy más que seguro que eran ovejas del pueblo de Israel, hermanos. Acuérdense cuando el Mesías, después de que se levanta entre los muertos y está con ellos 40 días, cuando él se va, todos los talmidín se empiezan a organizar, hermanos, y empiezan a reunirse en distintos lugares. Bueno, mientras que tuvieron templo, en el templo trataban de asistir al templo el día de reposo, pero eran rechazados, eran perseguidos. Entonces ellos buscaban las maneras como de reunirse así en casas, y lo hacían en casas para el día de Shabbat. Y pues es como nosotros en este tiempo final
tratamos de hacerlo, claro está, si la distancia nos lo permite, hermanos. Si la distancia nos lo permite, tenemos que congregarnos, tenemos que estar todos unidos, todos juntos. Pero bueno, si la distancia pues ya es un poco lejana al lugar donde quizás están nuestros hermanos, por lo menos, hermanos, tenemos que congregarnos como el Eterno lo ha permitido en este tiempo final, por medio de la tecnología, por medio del internet, hermano, escuchando las enseñanzas para el inicio de Shabbat, escuchando la enseñanza en el día de Shabbat en la mañana. Todo eso lo debemos hacer, hermanos. Así estemos solitos, hermanos, estemos donde estemos solos, hermanos. Ahí está el Todopoderoso mirándonos, mirando nuestros corazones. Y la palabra es la que nos está edificando cada día, porque la palabra es la que nos edifica, la palabra es la que nos forma, hermanos, en este tiempo final. Un maravilloso capítulo, me parece fascinante, hermanos, pues aquí Matillahu nos cuenta un poco de la situación de Johanán, de cómo Johanán todo el tiempo predicaba la Torá, se la predicó a Herodes, para que no estuviera justificado algún día delante de nuestro Padre Celestial de que nadie le dijo nada. Él le predicó que estaba en adulterio, que no le era lícito tener a la esposa de su hermano, porque el hermano de Herodes, que era Felipe, vivía. Por lo tanto, no le era permitido a él tenerla a ella como esposa. Entonces, qué tremendo, hermanos. Y por causa de Johanán, proclamarle la verdad, proclamar la Torá, decirle que estaba en un error, que se quitara de ese error, que regresara al camino, que hiciera Techuvá, por causa de eso Herodes lo odiaba. Y lo mismo que sucede en este tiempo final, hermanos. Por causa de nosotros proclamar la verdad, las personas, muchas personas que no son del Eterno, nos van a odiar, hermanos, y nos van a desear hasta la muerte. Eso no se nos haga raro. Nos van a desear hasta la muerte, hermanos. Pero esos son los frutos que da la simiente del maligno. Porque eso es parte de ellos, hermanos. Eso es como algo que los caracteriza a ellos. El odio, el maltrato, el querer destruir a la humanidad. El desear aún la muerte. Porque eso era lo que deseaba Herodes. Por eso en ese verso donde dice que el rey como que se entristeció, no, hermanos, eso es una mala traducción. A él no le agradó lo que ella le pidió porque eso era facultad única y exclusivamente de él, siendo el gobernador, como el presidente en ese momento de esa nación. Pero como él había hecho juramento, hermanos, tenía que cumplirlo. Y por eso le entregó la cabeza de Johanán en ese plato a esa niña, a esa mujer. Y ella a su madre. Y por eso serán juzgados duramente, hermanos. Duramente, porque Johanán era un profeta. Vemos también cómo nuestro amado Mesías, hermano, le da de comer a esa multitud. Y la representación, hermano, de esos 5 panes, que son la Torá, que son esos 5 libros de la Escritura, hermanos, que son la Torá. Porque la Torá es toda la Escritura. Pero en ese momento, hermanos, todo lo que nuestro amado Yeshua mencionaba en todas sus enseñanzas, siempre era esos 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos, que era lo que había. El mal llamado Antiguo Testamento, que es el Tanaj. Pero la representación es clara con esos 5 panes, hermanos, que es la Torá viva, presentada para nosotros en este tiempo final. Y sobraron 12 canastas, representando a las 12 tribus de Israel. Habían 2 pescados, representando a la casa del norte y a la casa del sur. Todo, hermanos, siempre tiene un porqué y un significado. En las situaciones que nuestro amado Elohim permitió que hace 2000 años se le presentara a nuestro amado Yeshua y a esos talmidín. Y hoy para nosotros esa historia, hermanos, que hace 2000 años sucedió, es la que nos presenta este maravilloso mensaje del reino y la que nos capacita cada día para seguir proclamando esta gran verdad, hermanos. Este gran mensaje. Porque todo está llegando a su fin, hermanos. Todo está llegando a su final. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Y tenemos que proclamar la verdad de nuestro amado Elohim por medio de nuestro gran Mesías, de nuestro gran Rey Yeshua hace 2000 años. Demostró su poder caminando sobre las aguas. Lo adoraron como el Hijo de Yahweh. Qué gran punto para todos aquellos que todavía, hermanos, creen que nuestro amado Yeshua es el mismo Yahweh, es el mismo Padre. Están errados. Porque todo el tiempo Él confesó
por todas las cartas que leamos, hermanos, por todos los mensajes de los emisarios, todo el tiempo nuestro amado Yeshua declaró y confesó que Él era el Hijo del Elohim viviente, su verdadero Hijo. Y declaró verdad, hermanos, porque lo es y lo será por siempre. Hoy hemos visto, hermanos, Mateo capítulo 14. Que nuestro amado Yahweh, nuestro Elohim, les siga bendiciendo a todos grandemente por medio de nuestro gran Rey y Adón Yeshua. Nos volveremos a escuchar, hermanos, con la ayuda del Todopoderoso muy pronto. Shalom y un abrazo a la distancia.